Estamos hoy en la lección número 1, se titula Las Sagradas Escrituras y el texto clave, segunda de Timoteo 3, 16, 17. Luego tenemos una lectura bíblica que es el Salmo 119, 97 hasta el 112. Vamos a leer segunda de Timoteo. ¿Quién lo tiene? Vale. Toda la escritura es inspirada por Yahweh y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Sigue. Para que el hombre de Yahweh sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Muy bien. Ahora yo voy a leer otra versión. Es bueno siempre que cuando estemos realizando un estudio de la palabra tengamos al menos dos versiones diferentes, ¿vale? Para que comparemos y comprendamos mejor. Voy a leer una versión donde tengo los nombres restaurados, que es la israelita nazarena, que si quieres, Mari Carmen, te la puedes descargar. Yo creo que te mandé la versión, una versión para que te descargara, ¿verdad? Sí, vale, perfecto. Pues esta dice: toda la escritura, miren que dice toda, eso quiere decir desde el principio hasta el final, no solo el mal llamado Nuevo Testamento, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Elohim, que ese Elohim se refiere a Dios, entre comillas, el hombre de Elohim sea maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros ser buenos, cambiar, ser santos, hacer algo bueno que salga de nosotros? Es la escritura, la palabra, es Yahshua quien nos transforma y quien pone algo bueno en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Ya sabemos que por el pecado de uno todos fuimos destituidos de la gloria de Yahweh. Pero por la obediencia de uno, que es el segundo Adán, que es Yahshua, todos tenemos acceso a la reconciliación con nuestro Padre, ¿verdad? Y dice la palabra que Él pone el querer y el hacer en nuestros corazones. Amén. Entonces, dicho esto, vamos a leer la introducción. Y dice así: ¿a cuáles escrituras se refiere el apóstol Pablo cuando habla de las escrituras? Si no es al mal llamado Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no se había escrito todavía cuando Pablo hablaba de estas cosas, ¿verdad? Así que las únicas escrituras que los apóstoles conocieron fue el Antiguo Testamento. Luego se añadieron los escritos apostólicos, que también son escritura sagrada. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los primeros discípulos predicaban, iban por todo el mundo haciendo discípulos, ellos hablaban, discipulaban y hablaban de las escrituras del Antiguo Testamento, porque no existía un Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo es posible que yo quiera desechar las enseñanzas verdaderas, las enseñanzas primitivas, la que usó Yahshua, en la que se basaba Yahshua para enseñar al pueblo, para contrarrestar las oposiciones religiosas de los fariseos, de los maestros de la ley? Yahshua usaba esas escrituras. Entonces, ¿cómo ahora el hombre pretende desechar esas escrituras basado en su propio razonamiento? ¿Comprendemos esto? ¿Comprendemos esto? Dice la primera pregunta: ¿cuánto de la Biblia se dio por inspiración divina? ¿Cuánto de la Biblia se dio por inspiración divina? Vamos a ver segunda de Timoteo, eso ya lo hemos leído, segunda de Timoteo 3:16, ya hemos visto que dice que ¿cuánto? Todas las escrituras es inspiración divina. Luego vamos a leer Amós 3:7.
Venga, adelante. Amós 3:7. Ujú. Pues Adonai Yahweh no hace nada sin haberlo revelado su propósito a sus servidores los profetas. O Sin sea, haberle revelado su propósito a sus servidores los profetas. ujú. ¿Ya? ¿Sí? Vale. Entonces, ¿cuánto de la Biblia se dio por inspiración divina? Toda. Como dice en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por nuestro Elohim Yahweh. ¿Vale? Y también los profetas son inspiración divina porque, como bien dice Yahweh en Amós 3:7, él no hacía nada sin revelárselo a sus profetas, sus servidores los profetas. Amén. Entonces ya tenemos ahí la respuesta de la primera pregunta. Pasamos a la segunda pregunta y dice, ¿qué beneficios se derivan del estudio de la Biblia? Pues, ¿qué beneficio hemos dicho en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, para lo que sirve la palabra? Celia, tú que lo leíste. ¿Qué beneficios derivan del estudio de la palabra? Enseñarnos, ¿no? Enseñanza, ¿qué más? Para reprender. Reprensión, corrección, instrucción, ¿verdad? Entonces, los beneficios que derivan de estudiar la palabra es que cuando la estudiamos nos enseña, la Biblia nos corrige, nos instruye y nos reprende también muchas veces, ¿vale? Entonces, ahí está la respuesta a la segunda pregunta. Vamos a pasar a la tercera pregunta. Pues ahora vamos con la tercera pregunta. Dice, ¿cuál es la mejor manera de encontrar la verdad? Vamos a ver qué dice en Jeremías 6:16. ¿Vale? Vamos a leer Jeremías 6:16 y dice así. Así ha dicho Yahweh. Párense por los caminos y consideren, pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es el camino a la felicidad? Caminen por él y hallen tranquilidad para sus vidas. Pero ellos dijeron, no caminaremos por él. Y puse sobre ustedes centinelas. Escuchen el sonido del shofar. Pero dijeron, no escucharemos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra nos está diciendo que volvamos al principio, Mari Carmen, a las enseñanzas verdaderas. Sí. ¿Cuáles son las enseñanzas verdaderas? ¿Cuáles son las sendas antiguas? El mal llamado Antiguo Testamento. El principio por donde empezaron todas las cosas. Es lo que nosotros ahora hacemos. Empezamos a estudiar la palabra desde el principio, desde el primer libro, hasta al final. No importa cuánto tiempo nos lleve, pero lo vamos a hacer así porque aquí nos dice que volvamos a las sendas antiguas y que preguntemos en los caminos por ellas. Nosotros ahora mismo estamos en los caminos del Padre. Entonces tenemos que preguntar por las sendas antiguas y dejarnos de tanto modernismo, de tanta doctrina de hombre, de tanta teología y tantas tonterías. Tenemos que empezar a leer la palabra desde Génesis, que es Bereshit en hebreo, hasta el libro de Revelación o Yigalul, que es Apocalipsis, ¿vale? Entonces, si hacemos esto, vamos a entender la palabra porque ninguna historia que se cuenta se empieza a contar por la mitad o por el final, si no, no se puede entender. Desde siempre nos han dicho que debemos de empezar a leer la palabra por los evangelios, por Lucas, por Marcos, por Mateo, pero no es así, porque si tú no lees el principio de las Escrituras, no podrás llegar al conocimiento total de la verdad del Nuevo Testamento. No podrás entender muchas cosas. Es como que te quedas como con lagunas ahí. Pero si tú empiezas desde el principio, cuando llegues al Nuevo, podrás comprender muchas cosas. ¿Por qué? Porque Yahweh me ha hecho entender estos últimos tiempos que
todo Él lo hizo con un propósito. Y todo lo que hizo desde el principio de la creación del mundo fue para presentarnos a su Hijo. Él lo hizo para presentarnos a su Hijo desde un principio. Luego, cuando hizo lo de los ritos, los sacrificios de animales, todo eso, Él lo hizo como un padre enseña a sus hijos pequeños. Lo hace de una manera que aunque no entendamos todo, pero que vayamos como practicando, cogiendo la práctica de la enseñanza, y que cuando llegue el momento de asumir y entender la enseñanza, ya sepamos de lo que se nos está hablando. Entonces, Yahweh lo hizo así. ¿Por qué los ritos de los animales, los sacrificios por expiación de nuestros pecados? Porque Él quería que entendiera a su pueblo eso bien. Ensayó, es como un ensayo con animales, para luego, cuando llegara el sacrificio de nuestro Mesías, el Cordero perfecto, lo entendiésemos perfectamente y supiésemos de qué nos estaba Él hablando. ¿Veis? ¿Le veis sentido a lo que le estoy diciendo? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener claro. Si no leemos las Escrituras desde el principio, nos quedarán cosas sin aprender y sin coger. Ahora vamos a leer Hechos 17, 10, 11. Hechos 17 del 10 al 11. Adelante, adelante. ¿Puedo ya? Sí. Tan pronto como anocheció, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, y ellos apenas llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos fueron más nobles que los de Tesalónica. Lo de Tesalónica. Pues recibieron la palabra de todo corazón y examinaron cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. ¿Ha visto? ¿Ha visto? Ellos, el apóstol Pablo llegó a Antioquía a predicar el evangelio. ¿Y qué pasó? Ellos recibieron la palabra con amor, pero ¿qué hicieron? ¿Se quedaron ahí y dependieron de lo que le dijo el hombre? No, ellos escudriñaron las escrituras y comprobaron si lo que le estaban diciendo estaba escrito, si era verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está en la palabra es la verdad, no lo que nos pueda decir un hombre en un púlpito, es lo que diga la palabra. Entonces, nosotros, la mayoría en el cristianismo, no leíamos la palabra. Nos llevábamos del sermón que nos tiraban y amén y amén y amén. Hermanos, no podemos decirle a todo lo que oímos amén, ¿eh? Cuidado, porque cuando usted dice amén, esa palabra tiene un significado y significa que así sea, que se cumpla lo que se ha dicho. Si usted le dice a todo amén, usted le está diciendo a cualquier barbaridad que va en contra de Yahweh que así sea. Entonces tenemos que ser muy sabios y muy sigilosos y muy cuidadosos. Cuando usted vaya a decir amén, compruebe que lo que usted va a decir amén sea conforme a la voluntad de Yahweh. ¿Vale? Entonces, esas son pequeñas enseñanzas que hasta ahora yo no he aprendido. Y son muy importantes. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de encontrar la verdad? Caminando por las sendas antiguas. Esa es la respuesta, Celia, a la tercera pregunta. Caminando por las sendas antiguas. Muy bien, qué lista. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la cuarta pregunta. ¿Cómo debemos estudiar las escrituras? Atentos aquí, porque las escrituras no se estudian de cualquier manera. Vamos a leer en Juan 5:39. Dice así: ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Esa palabra la dijo nuestro Mesías Yahshua, salió de su boca, ¿vale? Entonces, vamos a leer Jeremías 15:16. Lee, Celia. Cuando recibía tus palabras, yo la devoraba, y tu palabra fue el gozo y la alegría de mi corazón.
porque tu nombre se invocó sobre mí. Yahweh Todopoderoso. Amén. En mi versión dice que su nombre, el nombre de Yahweh, está ligado a mí. Su nombre está ligado a mí. ¿Sabéis por qué dijo eso el profeta Jeremías? En hebreo, su nombre es Yermiyah. Termina con Y-A-H, tal y como empieza el nombre de Yahweh. Entonces, por eso él dijo, tu nombre está ligado a mí, porque él lo lleva en su nombre, porque no lo podemos ver en Jeremías esto, porque está traducido al español, y no es en español donde empezó esto, fue en hebreo, porque ese es el pueblo. Entonces, en hebreo es Yermiyah, su nombre está ligado a mí. Aparte de esa literación, también en un plano espiritual, su nombre tiene que estar ligado a todos nosotros. ¿Por qué? Bueno, entonces decíamos que espiritualmente también el nombre de Yahweh tiene que estar ligado a nosotros. ¿Sabéis de qué manera? Porque si no lo sabíais, el nombre de Yahweh está ligado a los 10 mandamientos. Esa es otra enseñanza muy profunda que la dio el pastor José María Dutari. El nombre de Yahweh está ligado a los 10 mandamientos. Entonces, si el nombre de Yahweh está ligado a nosotros, también estamos en santidad y estamos en obediencia con los 10 mandamientos. ¿Vale? Entonces, vamos a leer también 2 de Timoteo 2:15. ¿A quién está dirigida esa palabra? Dice, déjame leerla otra vez porque esto estaba parado. Dice, procura con diligencia presentarte ante Elohim aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien el mensaje de la verdad. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Cuáles son los obreros de Yahweh? Los que predican su mensaje. ¿Y qué dice Yahweh aquí? Que tengas cuidado, que Yahweh te apruebe, que no te avergüence tú de dar malas enseñanzas, sino que el mensaje sea la verdad. Es lo que pone aquí, Celia. ¿Has visto? Qué llamamiento, qué fuerte. Hay hombres que hoy en día dicen que son obreros de Yahweh y no están llevando el mensaje de la verdad. Entonces, aquí dice que a esos el Padre no los aprueba. Luego oramos mucho, hacemos mucha vigilia, muchas intercesiones, muchas reuniones, muchas células y no vemos resultados en nada. No vemos milagros, no vemos resultados de santidad en el pueblo. ¿Por qué? Porque no estás llevando el mensaje de la verdad, sino el mensaje que a ti te conviene que el pueblo oiga. Es como antiguamente, es lo mismo que estamos viviendo hoy, lo que se vivió antiguamente. El pueblo de Yahweh, cuando Yahweh enviaba a su profeta conforme a su corazón con un mensaje que lo confrontaba, lo echaban a pedrada. No querían oírlo porque sabía que lo iba a confrontar. El pueblo quería que el profeta que fuera enviado le dijera lo que ellos querían oír. Y había muchos falsos profetas que le decían lo que ellos querían oír. Y el pueblo estaba engañado. Pero Yahweh estaba muy disgustado. Pero cuando Yahweh llamaba a sus profetas, a sus servidores que hablaban lo que él le decía, que confrontaba al pueblo, eso era tremendo. Los apedreaban, los echaban, no lo oían. Es lo que pasa hoy, lo mismo. Entonces, a ver, la pregunta que estamos viendo dice, ¿cómo debemos estudiar las Escrituras? Hemos visto que debemos estudiar las Escrituras con la verdad, ¿verdad? Con diligencia. Debemos, a ver, un momentito, a ver. Debemos mantener una actitud de santidad, ¿vale? Que pida perdón, se debe pedir perdón antes de estudiar las Escrituras, ponerse a cuenta con nuestro Padre, pues es palabra de nuestro Elohim y Adón Yahushua. Debemos de tratar las Escrituras con respeto, no tirar su Biblia por donde quiera, no dejar que la Biblia ande por ahí rodando, porque es la palabra de nuestro Padre, es un tesoro, ¿vale? Hay que tratar las Sagradas Escrituras con reverencia
y se recibirá mayor revelación del Espíritu Santo, ¿vale? Esto es un consejo personal. Hay que hacerlo con respeto, con preparación, con reverencia. Que antes de leer la palabra tú te santifiques, porque vas a tocar. Es como me llegó ahora mismo esta palabra. Cuando Yahweh llamó a Moisés, cuando Moisés se iba a acercar, le dijo: quítate tu sandalia porque el lugar que pisas es santo. Entonces debemos de tener en cuenta que cuando vamos a coger la palabra y a leerla y a estudiarla, debemos de descalzarnos espiritualmente, quitarnos nuestra inmundicia espiritual, porque el lugar que vamos a coger, el que vamos a leer es santo. Amén. Esta palabra me llegó ahora mismo. Gracias a mi Padre por estar pendiente y estar en el control. Bueno, vamos a pasar a la quinta pregunta. ¿Por qué muchos no entienden las cosas espirituales? ¿Por qué? No todo el mundo entiende las cosas del Espíritu. Vamos a ver qué nos dice Mateo 12, 24. Pero al oírlo, los fariseos dijeron: este echa los demonios por Belzebú, príncipe de los demonios. Vale. Ahora vamos a leer, eso se lo dijeron a Yahshua. A Yahshua, cuando él expulsaba a los demonios de las personas, le decían que él era del diablo porque él echaba a los demonios en el nombre del diablo. Belzebú es el príncipe de las tinieblas, es el demonio más fuerte del infierno. Entonces, vamos a leer 2 de Pedro 3:16. Yo estaba un día en mi habitación. Lees tú, Celia, por favor. Venga. Entonces su carta habla de esto. Ellas contienen algunos puntos difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismo. Aleluya. Bueno, voy a explicar esa enseñanza. El apóstol Pedro se refiere a las cartas del apóstol Pablo, ¿vale? Hay mucha gente, sobre todo el cristianismo, que dice, la religión dice que el apóstol Pablo habla de la gracia. El apóstol Pablo dice que ya no estamos en la ley, sino en la gracia. Eso es lo que ellos entienden. Y aquí el apóstol Pedro dice que las cartas del apóstol Pablo son un poco difíciles de entender. Y que por eso algunos indoctos, algunas personas tuercen esas escrituras para su propia conveniencia. ¿Qué es lo que le conviene a la religión pensar? Que no debemos de guardar los mandamientos porque somos humanos, somos carne, y que estamos en la gracia, y que Yahshua pues nos va a perdonar todas las cosas, porque un día hicimos una oración, aceptamos al Mesías y ya somos salvos y siempre es salvo, hagas lo que hagas. Entonces eso no es lo que el apóstol Pablo dice, ¿vale? Porque el apóstol Pablo, él era imitador de Yahshua, y en una ocasión se atrevió a decir: seáis imitadores míos como yo soy de mi Mashiach. Si él se atrevió a decir eso es porque el apóstol Pablo guardaba los mandamientos y vivía en santidad completa. No va a decir que la ley está abolida cuando el Mesías les enseñó a ellos a guardarla, les enseñó el verdadero sentido de la misma y les enseñó que esa ley no se va a abolir hasta que no pase el cielo y la tierra, como dicen las escrituras. Entonces algunos tuercen las escrituras. Cuando empecéis a leer la carta del apóstol Pablo, lo vais a entender este versículo al que el apóstol Pedro se refiere, porque van a venir muchas preguntas, porque a todos nos surgen, ¿vale? Entonces, dice: ¿por qué muchos no entienden las cosas espirituales? Respuesta: ellos no entendían las cosas espirituales. Muchos no entienden porque tuercen las escrituras de acuerdo a su propia conveniencia o a su propia perdición. Solo una cosa quitó el apóstol Pablo y fue la circuncisión.
porque somos circuncidados por el Mesías, cuando hacemos la inmersión en su nombre, porque está claro en las cartas, ¿vale? No se puede estudiar con nuestra mente o nuestro propio entendimiento. Debemos pedir dirección al Espíritu Santo porque la Torá es espiritual y los hombres en la carne no la pueden entender. Esa es la respuesta, Celia, eso es lo que resume todo. La Torá o la Biblia es espiritual y los hombres en la carne no la pueden entender. Por eso no entienden las escrituras, porque las escrituras solo se entienden en el espíritu, porque es espiritual. Amén. ¿Cuál es el mejor método para estudiar las escrituras? Sexta pregunta. ¿Cuál es el mejor método para estudiar las escrituras? Y nos vamos al libro de Jeremías 6:16. Bueno, decíamos que el mejor método para estudiar las escrituras lo encontramos en Jeremías 6:16 y que se refiere a que empecemos desde el principio, desde las sendas antiguas, el mal llamado Antiguo Testamento, ¿vale? Ese es el mejor método para leer las escrituras, desde el principio hasta el final. Cosa que vamos a fundamentar también en Hechos 17:11. Léelo otra vez. Estos fueron más nobles que los tesalónicas, pues recibieron la palabra de todo corazón y examinaba cada día la escritura para ver si esas cosas eran así o verdad. Perfecto. Entonces, la respuesta a la sexta pregunta es que el mejor método es preguntar por las sendas antiguas y viviendo en santidad, estudiando las escrituras todos los días como lo hacían aquellos donde el apóstol fue a predicar. Ellos, dice la palabra, que ellos estudiaban las escrituras todos los días y comprobaban si lo que le decían era verdad. Entonces ese es el mejor método para estudiar las sagradas escrituras, empezando desde el principio, abriendo nuestra mente como los niños, sin prejuicios, sin religiosidad y sin nada que objetar. Vamos a pasar a la última y a la séptima pregunta y dice lo siguiente: ¿qué ayuda recibimos del cielo para entender la Biblia? Vamos a leer en Job el capítulo 32 del 7 al 9. Yo decía, los días hablarán y los muchos años mostrarán sabiduría, pero el espíritu en el hombre, el aliento del Todopoderoso le ayuda a entender. No los de gran edad son los sabios, ni los ancianos entienden el derecho. El 9. No los de gran edad son sabios, ni los ancianos entienden el derecho. Muy bien. Mi versión dice, pensé, esto es Job hablando. Yo pensé, que hable la edad, que los años avanzados declaren cosas sabias. Pero en verdad, Job se dio cuenta de que es el espíritu en el hombre, el soplo del Shaddai, del Todopoderoso, lo que le da entendimiento. Entonces, la pregunta nos dice que qué apoyo recibimos del cielo. Recibimos el espíritu de santidad, el espíritu de Yahweh, que es lo que nos da el entendimiento para entender las escrituras, ¿verdad? Entonces dice, no son los mayores los sabios, ni los viejos los que saben cómo juzgar, ¿verdad? Entonces, Proverbios 2, 6, 9. Porque el Señor de la sabiduría, de su boca nace el conocimiento y la inteligencia. Provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo para los que andan rectamente. Guarda las veredas del juicio y preserva el camino de su santo. Entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Amén. Entonces, la versión israelita nazarena, o sea, la versión BIN dice, porque Yahweh concede sabiduría. ¿Quién la concede? Yahweh.
El conocimiento y el discernimiento se dan por su decreto. ¿Cuál es su decreto? Sus 10 mandamientos. Sus mandamientos son sus decretos. Entonces, ¿cómo queremos adquirir sabiduría, discernimiento, entendimiento? Cuando estamos en obediencia, cumpliendo sus decretos, sus mandamientos, estamos adquiriendo sabiduría. Porque los 10 mandamientos no son solo esas 3 palabras que se escriben. Es algo más profundo. Porque el salmista decía, muéstrame en el Salmo 119, no apartes de mí, no ocultes de mí tus mandamientos. Revélame, muéstrame tus caminos. O sea, que él analizaba estos mandamientos día y noche, profundizaba en ellos, lo volvía a leer, lo meditaba, porque no son solo las letras que hay ahí. Hay mucha profundidad en los 10 mandamientos, muchísima. Así que, de verdad, yo les invito a que cojamos los 10 mandamientos todos los días y lo leamos y lo meditemos, porque todos los días vamos a aprender algo nuevo en ellos. Están ligados al nombre de Yahweh, y el nombre de Yahweh es muy grande y muy profundo. Y así son los 10 mandamientos. Dice, Él reserva la habilidad para el recto, y ese es un escudo para los que viven sin tacha. Guarda las sendas de justicia, protege el camino de los que le son leales. Entonces entenderás lo que es correcto, justo y equitativo, todo buen proceder. ¿Cómo aprendemos rectitud? ¿Cómo aprendemos santidad? ¿Cómo aprendemos discernimiento y sabiduría? A través de los mandamientos y decretos de nuestro Padre. Son la única manera, como les dije antes a Mari Carmen. Mari Carmen, hay una sola manera de purificarnos y de mantenernos en santidad. Son sus mandamientos. Si apartamos sus mandamientos a un lado y ahora queremos vivir, entre comillas, en la gracia, ¿qué nos va a guardar la santidad? ¿Qué nos va a dar el discernimiento? ¿Las doctrinas de los hombres? No, porque aquí dice que solo Yahweh da el entendimiento y la sabiduría. Entonces, la pregunta dice, ¿qué ayuda recibimos del cielo para entender la Biblia? Es el soplo del Espíritu Santo de Yahweh en tu vida el que te da el entendimiento. Esto es, solo a quienes le obedecen, porque ahí habla de los justos, de los que caminan sin tacha, de los que caminan por el camino recto. Entonces, el soplo de santidad solo se le da a las personas que están en obediencia, y solo ellos podrán recibir la revelación de la palabra. ¿Por qué hay muchas personas que enseñan mal, Celia? Porque no reciben el soplo del Espíritu de santidad. Entonces ellos comparten con los demás su propio razonamiento, no la sabiduría de lo alto. No pueden tenerla porque aquí solo está prometida para los que viven en obediencia. Vale, pues leemos Proverbio 1:23. Reprensión, derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El mío dice, ustedes son indiferentes a mi reprensión. Ahora les voy a decir lo que pienso. Les voy a comunicar mis pensamientos. Entonces, ¿qué el Padre va a compartir con nosotros? Nos va a decir cómo Él piensa, lo que piensa. Va a compartir sus pensamientos con nosotros. ¿Cuáles son sus pensamientos? La palabra. Si leemos la palabra, estaremos viendo cómo piensa nuestro Padre. Amén. Oramos. ¿Quieres orar tú? Yo. ¿Sí? Si quieres, si no. A ver, claro. Venga, oramos. Oramos. Vale. Espérate, mira. Damos gracias por la semana. Vamos a dar gracias por la semana y vamos a pedir al Padre que Él sea nuestro guía, nuestro protector, como siempre en todas las cosas, en todas nuestras decisiones, que guarde nuestros hogares, y vamos a pedir por un trabajo para Mari Carmen, ¿vale? Otra cosa que también voy a comentarte. Vino una oferta de... Venga, ora tú por nosotras. Gracias, Padre. Te damos gracias. Venimos delante de ti nuevamente con un corazón. Bueno, nunca hemos salido de tu presencia.
Solo hemos dicho lo que tú has puesto en nuestros corazones, en nuestra boca. Hemos compartido, Padre, y queremos darte gracias por haber respaldado este momento, este estudio. Queremos darte gracias por la semana que entra. Queremos pedirte que siempre seas el refrigerio para nuestra vida, nuestra alma. Que mi amiga en su trabajo siga sintiendo y viendo cómo tú le allanas el camino. Que en su casa todo cobre tu orden divino, en el nombre de Yahushua Hamashiach, Padre, porque tú eres un Elohim de orden, de paz, de gozo. Y dale dominio propio, dale sabiduría, mi Rey. Te pido por Celia para que si es tu voluntad, que ese trabajo sea para ella, que así sea. Si no es así, tú sabes cómo quitárselo del medio, Padre. Pero tú siempre vas a querer lo mejor para ella y para su familia. Te pido que bendiga su casa. Te doy gracias por su familia, por sus hijos, por Alfonso. Y gracias por lo que estás haciendo en ellos y por lo que vas a hacer. Porque vas a seguir haciendo hasta perfeccionar la obra que has empezado en ese hogar. Te doy gracias por Mari Carmen, Padre, y yo te pido por ella para que tú establezcas tu orden divino en su vida, para que tú pongas orden en su mente, en su corazón, en su vida, para que tú escuches los anhelos de su corazón y tú respondas conforme a tu voluntad, mi Rey. Que tú la bendigas, que tú la guardes y que si es tu voluntad que ella consiga un trabajo donde se sienta más cómoda, pueda estudiar tu palabra y llenarse de ti, de tu refrigerio, tranquilamente, que así sea. Todos dependemos de ti, mi Rey. Todos estamos a tus pies, donde tenemos que estar. Ese lugar más alto es tus pies. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. También te pido que bendigas mi casa, a mi hijo, a mi esposo, y que sigas llenándonos de tu espíritu cada día y de tu gracia para poder vivir en obediencia, mi Rey. Sigas moldeando nuestros caracteres y nos dejes el carácter de Yeshua, tu Hijo amado. Amén y amén.